Carlita. Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al abogado Luis Fernando Molina. Él es analista político y con él vamos a hablar sobre el juicio político a los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto estar a través de este medio digital. Iniciar un poco solo complementando lo que ustedes habían señalado respecto del tema del intendente y el tema de lo que tiene que ver con el tema de tierras. Eso tuvo origen básicamente cuando se eliminó la ley de uso del suelo, que estableció procesos de regularización de asentamientos y también procesos de regularización en la adjudicación de títulos. Eso que se hizo entre 2018 y 2019 legitimó, porque ahora sin ley de uso de suelo, legitimó las arbitrariedades que ahora tienen lamentablemente las y los guayaquileños y los ecuatorianos. Arbitrariedades, abogado, buenos días, Carlaro le saluda, que también vienen por parte de los municipios, porque ellos también regularizan las tierras. Y ahí, como lo decía yo hace un momento, tenemos la metida de manos de varias instituciones y de varios funcionarios, ¿no? Y sobre todo en esta vía, porque como esta vía se ha ido urbanizando, hay grandes intereses ahí. Y lamentablemente los perjudicados son los agricultores que tienen más de 30 años labrando esa tierra. Así es, voluntad política, falta de ordenanzas que desarrollen el derecho a la ciudad, ausencia de ley de uso de suelo, y ahí tenemos las consecuencias de lo que significa la vulneración del derecho a la propiedad, ¿no? Abogado, justamente ahora que toca el tema de tierra, me gustaría preguntarle a usted sobre varias situaciones que han pasado. La semana anterior, Diario Expreso sacó un reportaje del famoso plan de retorno que había en la época del expresidente Correa para los migrantes, y ahí dentro de ese plan había un grupo de migrantes que vinieron de varios países en el 2017-18, pero quienes no han cumplido, de acuerdo a lo que leí en el reportaje, es desde el 2017 para acá con ese plan de retorno, y que no han legalizado muchas tierras de muchas personas que entraban dentro de ese plan, y ellos se quejan, ¿no? Ellos se quejan porque supuestamente no le han legalizado esas tierras, les han entregado algunos parcelas, pero no les han legalizado. Pero en el reportaje ponen un título, ¿no? Que culpan al expresidente Correa. O sea, cualquier cosa es culpa de Correa. Desde el 2017 para acá no hay solución a los problemas, pero la culpa es de Correa. ¿Hasta dónde podemos seguir leyendo este tipo de reportajes, de medios que también se prestan para tratar de manejar la información a su acomodo? No he tenido la virtud de poder leer cuál es el caso en particular, pero tengo conocimiento de algunos otros similares. Pero ¿cuál es la lógica que está pasando en este momento en cuanto tiene que ver al plan retorno y a la adjudicación de tierras a migrantes retornados? Es básicamente que la traba está a través de dos causales. La primera, deficiencia en la adjudicación de los lotes de terreno por parte del Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Fueron tierras que no cumplían una función social, que fueron expropiadas por parte del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tenía que adjudicarlos a quienes cumplan los requisitos del plan retorno, y esas adjudicaciones se han trabado. Esa es la primera, por un tema de burocracia. Y la segunda causa, que ha sido un patrón común, al menos en lo que he observado, es que básicamente la justicia constitucional, en completo abuso del derecho, está permitiendo que existan acciones de protección a favor de los traficantes de tierras o de quienes han sido expropiados. Y hay una deficiencia en el manejo constitucional por parte de los del Ministerio de Agricultura, que poco o nada han hecho para poder litigar y para poder establecer una defensa jurídica adecuada que permita superar ese proceso de acciones de protección, que lo que quieren es básicamente dar la razón a los traficantes de tierras, y únicamente dicen, ¿saben qué? Está trabado en la justicia constitucional, pero dependemos de los jueces. Y ahí vamos al segundo tema, que es el que nos ocupa. Es decir, la justicia secuestrada en manos precisamente de la función ejecutiva del gobierno de turno, que se preocupa mucho de evaluar, de cambiar ilegalmente a los jueces de la Corte Nacional o los de las jueces provinciales, pero nada dice de los actos de corrupción
que tienen los jueces de primera instancia que no resuelven o resuelven a favor de los traficantes de tierras. Entonces, aquí tenemos un problema de falta de deficiencia en la administración de justicia, pero también de deficiencia en el litigio estratégico constitucional que deberían tener los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Esa es la razón por la cual el plan retorno y estas adjudicaciones te han fallado, y eso es un tema que viene del 2017 en adelante, por lo cual el tema de lo que tiene que ver el plan concebido anteriormente por el gobierno de Rafael Correa y establecido en la Constitución, es una dificultad de aplicación de la ley, de ejecución, por parte al menos de los dos últimos gobiernos, de lo que se ha verificado en las causas que he tenido conocimiento. Correcto, doctor. Muchas gracias. Vamos al tema central al cual convocamos esta entrevista. El juicio político a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Abogado, este juicio ya se aprobó en primera instancia. Sabemos que no es lo mismo que el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, que se necesitaban 92 votos, y que sí llama la atención que en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura sean 92 votos. Pero para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son 70 votos. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creo que tiene mucho más competencia que el Consejo de la Judicatura, porque es el que nombra a las autoridades de control. Sí, el diseño constitucional está establecido para determinar requisitos en cuanto tiene que ver a la votación. La Constitución de Montecristi determinó básicamente que el requisito para el Consejo de la Judicatura, por ser precisamente quienes ejercen o establecen el sistema disciplinario de los jueces, sea de 92 votos, para los del Consejo de Participación Ciudadana 72. Podemos discutir si es que 71. Podemos discutir si los 72 o los 92 es más o es menos en el Consejo de Participación. Constitucionalmente, que creería yo que los representantes máximos de las 5 funciones del Estado deberían tener una mayoría calificada. Pero más allá de eso, la dificultad que tenemos con la mayoría calificada, sean 92 o sean 71 votos, es una pugna política que existe en la Asamblea Nacional y sobre todo una compra permanente de votos de mayorías móviles que responden básicamente a lo que pueda ofertar el gobierno de turno, y eso lamentablemente incidió en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, a pesar de que existieron audios, se publicaron los audios, se dieron a conocer durante el juicio político de reparto de notarías, reparto de cargos en el Consejo de la Judicatura, que inaplicaron los vocales de la Judicatura una sentencia que les dijo: no pueden ustedes meterle la mano a la justicia, no pueden destituir jueces de la Corte Nacional, no pueden destituir jueces de Corte Provincial, no podían ustedes destituir fiscales. A pesar de todo ello, pues los votos y en la definición política primó más los intereses de estos bancadas móviles o de estos votos móviles que los intereses del país. Y ya llevamos más de 5 días después de que fueron salvados los, entre comillas, los vocales de la Judicatura, que hicieron fiesta en la calle pública donde funciona la Judicatura, celebraron el día viernes y lamentablemente después de 6, de 7 días, la situación de la Administración de Justicia no ha cambiado. Siguen los juzgados sin tener tóner, siguen sin que existan copiadoras que funcionen, siguen jueces corruptos recibiendo coimas para fallar a favor de los temas de los delincuentes, con lo cual incrementa la inseguridad en el país. Siguen los actos de corrupción de madres que están esperando por un juicio de alimentos durante 6 meses, siguen impugnaciones de paternidad y niños que necesitan saber quién es su padre para el régimen de visitas y pensión de alimentos, que no se resuelven en 8 meses en los juzgados. Entonces la Administración de Justicia tiene un doble rasero, ¿no? Por un lado, los jueces que conocen los temas políticos, donde hay mucha prolijidad desde el Ejecutivo, pero la gran mayoría de ecuatorianos que tenemos que ir a un juzgado, que tienen que ir a litigar en un juzgado temas de alimentos, de impugnaciones de paternidad, pues no pasa nada y la corrupción sigue campante en el sistema de justicia. Doctor, siguiendo con este tema del Consejo de la Judicatura, ¿por qué muchos asambleístas decían que no votaban a favor del juicio político
porque el correísmo y el Partido Social Cristiano se iban a tomar la justicia. Y a propósito de esto, quiero compartirle parte de un video donde justamente la asambleísta Patricia Sánchez nos habló aquí en este programa el día de ayer, corroborando lo que le estoy diciendo. Veamos un poco el audio. Jaime, la justicia está ya tomada. Está tomada ¿por quién? Por todos los grupos de poder que existen en este UNES. ¿Quiénes son esos grupos? Parte de esa, tiene UNES, tiene parte de ese poder del control de la justicia. El Usted me dice que en el juicio político ustedes se abstienen. Lo tienen tomado, el poder lo tienen tomado. Más allá de las dependencias administrativas, lo que tenemos que tener claro, no es un juez, no es un fiscal, no es una notaría, es del sistema de justicia. Pero ¿cómo UNES puede tener tomada la justicia si a Correa le tienen 70 juicios que le han seguido y lo tienen sentenciado? Pero también hay 70 habeas corpus que lo están tratando de sacar. Y le voy a decir que ese audio tiene fecha de alrededor de junio. Estamos en septiembre. ¿No? ¿Por qué se lo filtra ahora? Bueno, ahí estaba la asambleísta Patricia Sánchez, ahí tocó el otro tema del audio. Pero bueno, para que usted se dé cuenta cómo actúan los asambleístas y cómo tratan de decirnos de que quienes querían tomarse la justicia era el Partido Social Cristiano y UNES. Bueno, yo creo que ahí hay que tener algunos temas que hay que ir clarificando y desmitificando. Primero, el proceso de evaluación y selección de jueces de Corte Nacional y Corte Provincial lo hizo o inició con el proceso transitorio, con el Consejo Transitorio, que básicamente fue puesto por Julio César Trujillo. ¿Quiénes son los que deberían sustituir a los vocales del Consejo de la Judicatura? Los alternos puestos por el Trujillato. ¿Quiénes son los jueces que deberían asumir sus funciones en caso de que sean destituidos alguno de los jueces? Son los jueces suplentes. Y a falta de jueces suplentes, el banco de elegibles, de un concurso llevado a cabo por el Trujillato. Entonces, finalmente queda demostrado y ha quedado evidenciado dentro del juicio político que el orden de subrogación, el orden de sustitución de jueces y vocales son impuestos por el Trujillato. De tal manera que ahí se cae el mito de que el correísmo quiere tomarse la justicia o el Partido Social Cristiano. Y por otro lado, lamentablemente, una mala interpretación de la legisladora Sánchez confunde básicamente lo que significa un ejercicio del derecho de acción, de acudir que tenemos todos los ciudadanos ante un juez, respecto de los fallos que deban determinar los jueces en su momento. Es decir, el ciudadano Jorge Glass, el señor Alexis Mera, el ciudadano Rafael Correa, Luis Fernando Molina, ustedes que están ahí, si es que tenemos un conflicto jurídico, tenemos el derecho a acudir ante los jueces constitucionales o ante los jueces ordinarios a exigir el cumplimiento y la prevalencia de nuestros derechos, que nuestros derechos sean respetados. Eso pasa con un privado de la libertad que solicita un habeas corpus, eso pasa prácticamente con todos los ciudadanos privados de la libertad que requieren recuperar la libertad por condiciones médicas o por alguna circunstancia. Entonces no se puede pretender decir que se quiere tomar y secuestrar la justicia porque los ciudadanos ejerzan el derecho de acción, es decir, el derecho de acudir ante los jueces a buscar que se respeten sus derechos. Que las decisiones y los fallos se den en derecho, sin que exista presiones o injerencias, es lo que se busca de un sistema de administración de justicia. Pero veamos políticamente que también se ha demostrado, que quien incide en la justicia es el señor Aparicio Caicedo, es decir, consejero de gobierno del presidente de la República, que él pidió que le salven a la señora Guadalupe Llori a través de sentencias favorables de las acciones de protección, que existe una jueza en la ciudad de Guayaquil a la que misteriosamente le caen todas las causas políticas, la jueza Larisa Ibarra, que es la que falla a favor del gobierno. En San Borondón. Los jueces no fallan a favor del gobierno en los temas políticos, finalmente los jueces tienen prisión preventiva, son destituidos o son presionados de alguna manera para que puedan ceder a los intereses del gobierno de turno. Entonces creo que la ciudadanía debe tener claro por dónde está la metida de mano de la justicia. Doctor, ¿qué pensar cuando el presidente de la República hay ciertos fallos
que le agradan a él, hay que acatarlos. Pero cuando hay fallos que tienen que cumplirse también, el presidente de la República dice, no, no me sale el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Eso qué significa en un país donde aparentemente el propio presidente habla de que aquí hay Estado de Derecho e incluso invita a los extranjeros a que vengan a invertir al Ecuador? Mire, la seguridad jurídica, que es el famoso cliché que utiliza el gobierno para los inversionistas, se sustenta en dos ejes fundamentales. Primero, que hay una justicia independiente, que tengan los inversionistas la garantía de que pueden acudir acá si tienen un conflicto jurídico, lo van a resolver jueces independientes, y por otro, una normativa clara. ¿Cuándo se rompe la seguridad jurídica? Cuando tenemos una justicia secuestrada por la función ejecutiva y cuando las normas no se aplican sino a capricho del gobierno de turno. Y estos dos elementos son los que tenemos en la actualidad, lo que hace que no tengamos seguridad jurídica y que los inversionistas no vengan prácticamente por ello. Ahora, para un inversionista es difícil venir al Ecuador, porque resulta que si es que en algún momento tiene un conflicto por temas de contratación pública, por aplicación de un contrato, entonces los jueces van a responder al gobierno de turno. Mire lo que pasó con el escándalo que hubo a finales del gobierno de Lenín Moreno, inicios de Guillermo Lasso, respecto de las famosas compras o adquisiciones que hicieron las prefecturas y las alcaldías de pruebas PCR para ayudar a resolver un problema de salubridad. Entonces, el alcalde que compraba, el prefecto que adquiría estas pruebas PCR, tenía glosas en Contraloría, orden de prisión preventiva, allanamientos. Ese nivel de inseguridad es el que no ha cambiado y más bien se ha profundizado en el país. Entonces ahora la gente tiene miedo a ser funcionario público, tiene miedo el inversionista a traer su inversión, valga la redundancia, al Ecuador, porque no sabemos si es que eso es del agrado del gobierno. Y eso lo que evidencia es una ruptura del Estado de Derecho, una ruptura del Estado constitucional, un régimen autocrático, cuasi dictatorial, que ha intervenido y le ha metido la mano a todas las funciones del Estado. Le metió la mano a las funciones del Estado, a la función legislativa, para defender a Guadalupe Llori. Le metió a la función judicial para tenerle al señor Murillo y Morillo disponiendo de las notarías y de los jueces para poder resolver las causas que son de intereses del gobierno. Le metió la mano al Consejo de Participación Ciudadana para permitir que el señor Ulloa, con la misma jueza Larisa Ibarra, le permita ser presidente y destituir ilegal e inconstitucionalmente a la señora Sofía Almeida y al señor David Rosero de la presidencia y vicepresidencia. Y le mete la mano en la función electoral, esto lo digo con conocimiento de causa, con denuncias que han sido públicas, a través de que los asambleístas y directores del partido, creo, están impugnando las candidaturas o han impugnado las candidaturas de los miembros o los candidatos postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a pesar de que las impugnaciones deben ser ciudadanas. Entonces, imagínense esta metedura de mano en las funciones del Estado. Luis Fernando, entonces, con todo este recuento que usted nos hace, yo le pregunto puntualmente, ¿cabe o no cabe un juicio político a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Con qué argumentos, no, podría darse este juicio político? Los consejeros que destituyeron a Sofía Almeida y a David Rosero incumplieron el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué dice este artículo 38? Que el presidente y el vicepresidente durarán 2 años en sus funciones, que no pueden ser destituidos anticipadamente. El Procurador General del Estado también ha emitido un criterio en el mismo sentido. La Corte Constitucional tiene una sentencia que interpretó de esa manera, y a pesar de que la Corte Constitucional, la ley, la Procuraduría General del Estado daba y prohibía que se destituya a estos consejeros de la presidencia y vicepresidencia, procedieron a destituirlos ilegal, inconstitucionalmente, y por ese incumplimiento a la Constitución, a la ley, a los pronunciamientos del procurador y a la Corte Constitucional, hay causal de juicio político para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque nadie y ningún funcionario público puede inaplicar, incumplir la ley a capricho. ¿Usted cree realmente que dentro de la Asamblea puede haber los votos suficientes para llevar a cabo este juicio político?
Ese es un tema que deberá definirse en el tema de estas mayorías móviles. Lamentablemente, la Asamblea Nacional creo que quienes al final terminan dirimiendo los votos, que son básicamente los bloques, algunos, no todos, algunos del bloque de Pachacuti, de la izquierda democrática y los independientes, siempre le están coqueteando al gobierno, y ahí es donde la política supera al derecho. En estricto derecho y aplicación, debería destituirse a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, debería restituirse en la presidencia del Consejo a Sofía Almeida y en la vicepresidencia a David Rosero, pero veamos. Pero bueno, eso no le convendría de pronto al gobierno, ¿no? Eso definitivamente que no le convendría desde su punto de vista, ¿no? Desde su trinchera no le convendría, iba a venir una negociación también, así como pasó ahora poco con el juicio político. Por supuesto, porque saldría el señor Ulloa, pero hay un problema que le pagamos los ecuatorianos. Este caso muy probablemente llegará a instancias internacionales, como el de todas las personas que han sido destituidas ilegalmente desde el gobierno de Moreno, como tienen que ser, como llegará el caso del señor Edwin Jarrín y otros que fueron destituidos por el Trujillato cuando su mandato culminaba en el 2021. Y al final, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando existan demandas internacionales y después de 10 años, de 5 años, les den la razón a quienes fueron destituidos ilegalmente, el dinero de las indemnizaciones la pagamos los ecuatorianos con los impuestos. Cuando la Corte Interamericana les dé la razón a quienes fueron injustamente destituidos. Ya pasó en el caso de la Pichicorte del 2004, ya tenemos que pagar. Ya tenemos que pagar a una indemnización justa a unos ciudadanos que por abuso del uso progresivo de la fuerza y excesos policiales en 1991 terminaron siendo vulnerados sus derechos. Entonces, cada exceso del Estado, pues lo pagamos los ecuatorianos con nuestros impuestos. Abogado, en el video anterior Patricia Sánchez manifestaba, bueno, pues que la justicia está tomada y muchas entidades también, y no solamente por el gobierno, sino también por otros grupos de poder, por otros sectores políticos, ¿no? ¿Usted realmente cree que es así? ¿Realmente cree que las instituciones están divididas? Me refiero a que de pronto el bloque de UNES esté manejando determinada institución, o el social cristiano, o bueno, los bloques de gobierno. ¿Realmente vemos una división en el gobierno, en el Estado, dentro de las instituciones, y ese reparto que hay? El reparto en el Estado es evidente. Imagínense o veamos, por ejemplo, el caso Danubio, que involucra a dos personas cercanas al presidente Guillermo Lasso, el señor Juan José Pons, que tiene intereses, y el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo. Es decir, una disputa interna del grupo cercano de Guillermo Lasso para el reparto de las aduanas. Tenemos reparto en las aduanas, tenemos reparto en el Estado. Hay acusaciones incluso de venta de cargos en los ministerios, en las empresas públicas. Veamos lo que pasó en Petroecuador con el señor Ítalo Cedeño, que la esposa del señor Ítalo Cedeño vendía cargos públicos presuntamente, que recibía dinero con un video saliendo del Banco del Pichincha de acá de Quito, y prácticamente el señor Ítalo Cedeño dice de eso sí sabía el señor Guillermo Lasso. Entonces es evidente que las instituciones están cooptadas, del sistema judicial con injerencia del señor Guillermo Lasso a través de Aparicio Caicedo. Las aduanas y las instituciones públicas del Estado a través del señor Fabián Pozo, del señor Juan José Pons, del señor Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Es imposible que el presidente de la República no sepa del reparto del Estado. Abogado, antes de darle paso a mi compañero, no puedo terminar sin hacerle esta pregunta, ¿no? Esto que en estos 2 días ha estado pues en la palestra pública, y es devolverle las pensiones vitalicias a expresidentes, ¿no? Bueno, hay un proyecto que se está analizando dentro de la Asamblea, y bueno, obviamente los detractores pues del correísmo manifiestan que esto sería para beneficiar, en este caso, al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass. Desde el punto de vista o su análisis jurídico, ¿realmente cabe, no cabe, realmente se beneficiaría o no? Jurídicamente el tema de una pensión vitalicia para los expresidentes es una situación que existe en todos los países de América Latina, incluso en Estados Unidos.
¿Qué es lo que pasó en este tema de los sueldos a los ex presidentes y ex vicepresidentes? Es básicamente que el discurso de persecución, de proscripción política hacia el correísmo por parte de Lenín Moreno generó el retiro arbitrario e inconstitucional de un beneficio que tenía el exmandatario Rafael Correa, que tenía el ex vicepresidente Jorge Glass, pero que además lo tiene el expresidente Abdalá Bucaram, lo tiene Fabián Alarcón, lo tiene Osvaldo Hurtado. Entonces me parece que encasillar la discusión en un correísmo y anticorreísmo es limitado. Deberíamos ver quiénes son, al menos los presidentes de los últimos 40 años de retorno a la democracia, tienen este beneficio. Y sin embargo no se ha hecho una investigación, por ejemplo, respecto de los 3 salarios que tiene el ex presidente Lenín Moreno, mientras fue presidente y ahora que es ex presidente de la República. Recibe el beneficio por discapacidad, recibe su beneficio por ser expresidente y recibe su beneficio por ex vicepresidente de la República. Es decir, este tipo de situaciones me parece que hay que analizarlos en el marco de lo que significa el poder garantizar hasta cierto punto que no exista una injerencia posterior a través de negocios o conflicto de intereses de los primeros mandatarios. Cuando los primeros y segundos mandatarios abandonan el poder, muy probablemente tendrán que buscar un mecanismo de supervivencia. Y miren lo que pasa en México, donde no hay este beneficio. El señor Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, que son exmandatarios de México, amigos offshore de Guillermo Lazo, metidos en negociados con la empresa Iberdrola, que es la que provee de electricidad al Estado mexicano. Este conflicto de intereses es lo que se quiere hasta cierto punto limitar o eliminar a partir de un salario, de un fondo que permita la subsistencia posterior sin que exista la necesidad o conflictos de intereses que pudieran tener al momento de realizar su vida posterior o su vida no habitual después de ser primeros mandatarios. Entonces me parece que limitar esto no, ni Rafael Correa ni Jorge Glass son el alfa y el omega, ni el principio y el fin de este beneficio. Vamos a ver cómo Lucio Gutiérrez a través de este beneficio está haciendo política. Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, los hijos de Sixto Durán Ballén están recibiendo el beneficio a pesar de que su padre ya falleció y su esposa también. Los hijos del expresidente Roldós también. Los hijos del expresidente Roldós. O sea, entonces, ese beneficio no solamente para la persona que ha sido presidente, sino también para sus hijos. Así es para su esposa en el caso de fallecimiento y para sus hijos. Y de hecho me parece que ahí deberíamos establecer una limitación. Claro. Debería ser para los hijos el momento en que son menores de edad porque son dependientes. Pero una vez que son mayores de edad, debería restringirse, eliminarse ese beneficio. La esposa no debería tener en la medida en la cual debería ser un beneficio personal y indelegable y personalísimo, como a veces dicen, para aquel que ejerció las funciones de primero y segundo mandatario. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, un gusto y un buen día para todas y todos. Gracias al doctor Luis Fernando Molina, analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.